Esta historia no salió de internet. No la encontré en un foro ni en un video viejo de YouTube. Me la contó Pedro López, un campesino de Tierra Blanca, Veracruz. Lo conocí una tarde cualquiera en un mercado rural en uno de mis viajes, cuando el sol ya caía y la mayoría de los puestos se empezaban a levantar. El aire olía a maíz, humo de tabaco y cerveza caliente. Hablamos de cosechas, de sequías, de lo difícil que estaba todo por ese lado, hasta que Pedro me miró, bajó la voz y, como si me viera si yo era capaz de cargar con todo lo que estaba por contarme, me dijo: hay cosas en el campo que no quieren que las mires. Pedro creció en una finca aislada, rodeada por maizales tan altos que, según él, a veces parecía que el cielo desaparecía. No había vecinos cerca. De noche el silencio era tan espeso que cualquier ruido se sentía fuera de lugar. Ahí el tiempo no se medía por relojes, sino por cosechas, y el miedo por historias. Su tío Raúl era el que más sabía de todas. No porque hubiera estudiado, sino porque llevaba demasiados años trabajando el campo sin morir en el intento. Tenía cicatrices que nunca explicaba y costumbres que nadie se atrevía a cuestionar. Por las noches, alrededor del fuego, Raúl advertía siempre lo mismo. Decía que en el campo no todo camina con patas, que no todo lo que suena está perdido, y que hay cosas que solo existen si alguien les presta atención. Siempre repetía una regla, una sola, como si fuera una ley. Nunca mires arriba, y sobre todo, nunca mires atrás. Cuando Pedro tenía 10 años, acompañó a su tío a una cosecha lejana, demasiado lejos del pueblo, demasiado tarde como para volver antes de que oscureciera. Raúl, en un principio no quería, pero necesitaban el dinero. Ese día cargaron los sacos de maíz en la vieja furgoneta Ford. El vehículo estaba oxidado, abollado, y hacía ruidos que ningún mecánico habría podido explicar. El metal crujía incluso antes de arrancar. Antes de subir, Raúl hizo algo que nunca hacía. Escupió en sus dedos y dibujó una cruz en el tablero. No dijo por qué. Ya era medianoche cuando salieron. La luna apenas iluminaba el camino. El maíz se movía sin viento, como si algo pasara entre las plantas. Pedro sintió esa sensación horrible de estar siendo observado, aunque no hubiera nadie. Entonces, de un momento a otro, un árbol cayó fuertemente en la carretera bloqueando el camino. Raúl frenó de golpe y maldijo en voz baja. Bajó, miró alrededor demasiado tiempo, tanto que a Pedro le parecía una eternidad, y cuando Raúl subió a la furgoneta nuevamente, tomó la decisión de tomar un desvío estrecho que había notado. Este estaba todo cubierto de ramas bajas que raspaban los costados de la furgoneta. Antes de avanzar, murmuró: «No debimos de haber venido hoy». A los pocos minutos, mientras conducían por ese camino tan estrecho, el aire dentro de la furgoneta se volvió helado, silencioso. Pedro temblaba sin entender por qué. El camino parecía no terminar nunca. Esos minutos parecían eternos. Entonces, de repente, ¡ras! ¡Ras! Algo rozó el techo, como si unas uñas estuvieran rasgando el metal. Pedro, por inercia, tendió a levantar la vista hacia arriba, cuando de la nada Raúl lo empujó contra el asiento con fuerza y gritó: «¡No mires!». El ambiente se puso pesado, los sacos del techo se movieron, las cuerdas se tensaron. El metal empezó a hundirse desde afuera como si algo pesado caminara arriba. Lento, pesado, como si eso los estuviera oliendo. Los rasguños cada vez eran más fuertes, más desesperados. Ya no eran pruebas. Ahora eso que estaba afuera quería entrar. Raúl rezaba llorando, con palabras atropelladas e inaudibles. Entre sollozos, dijo lo que nunca había querido admitir: «El rasguñador llama a los curiosos y se queda con los que lo miran». La furgoneta temblaba como si fuera a desarmarse en cualquier momento. El motor gritaba, forzado más allá de lo que podía dar. Raúl apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No miraba los espejos, no miraba el techo.
Solo el camino, como si desviar la vista un segundo pudiera condenarlos. Los rasguños no eran caóticos, tenían ritmo. Ras, ras, pausa, ras, ras, pausa, como si algo estuviera pensando. Pedro sentía cada vibración en los dientes, en los huesos. Sabía, sin saber por qué, que aquello no estaba intentando entrar todavía. Estaba esperando una reacción, un error, un parpadeo hacia arriba. Raúl rezaba en voz baja, pero no pedía ayuda. Repetía nombres, santos, promesas viejas, palabras aprendidas de otros hombres que habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido. O eso creía. El camino parecía estirarse. La oscuridad no terminaba nunca. Las ramas golpeaban los costados de la furgoneta como dedos impacientes. Cada golpe sonaba igual a los rasguños del techo, y Pedro ya no podía distinguir qué venía de afuera y qué de arriba. Entonces, sin aviso, los rasguños se detuvieron. No se alejaron. No se desvanecieron. Se cortaron de golpe. El silencio cayó como un peso enorme dentro de la cabina. Pedro sintió que le faltaba el aire. Raúl dejó de rezar a mitad de una palabra. Ese silencio no era alivio, era atención. Raúl sabía lo que significaba. Lo había escuchado antes, o al menos eso creía. El rasguñador no se iba cuando se cansaba. Se iba cuando decidía que ya no valía la pena insistir, o cuando había encontrado algo más interesante. Raúl apretó el acelerador con lo último que le quedaba al motor. Unos segundos después, las ruedas tocaron asfalto. El cambio fue inmediato. El traqueteo de la tierra desapareció. El volante dejó de vibrar. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos, débiles, pero reales. Raúl no frenó, no habló, no miró atrás. Recién varios kilómetros después aflojó el volante y dejó escapar un aire largo, tembloroso, como si hubiera estado conteniéndolo desde que empezó el viaje. Pedro no lloró, no gritó, solo entendió una cosa. No siempre ganan los que corren, a veces sobreviven los que no miran. Raúl nunca volvió a hablar de esa noche. A la semana vendió la furgoneta, aunque nadie quiso comprarla hasta que bajó el precio casi a regalarla. El hombre que se la llevó duró menos de un mes con ella. Dijo que algunas madrugadas el techo crujía solo, aún con el motor apagado. Raúl dejó el campo poco después. Se mudó al pueblo, a una casa baja, sin chapas, sin árboles cerca. Clavó imágenes de santos en cada pared y nunca volvió a salir de noche. Pero eso no lo salvó. Con los años, Raúl empezó a cambiar. Se despertaba sobresaltado, con las manos marcadas como si hubiera estado aferrándose a algo. Decía sentir peso sobre el pecho. Decía que, cuando cerraba los ojos, escuchaba rasguños, desde adentro. Antes de morir, llamó a Pedro. Le dijo que el rasguñador no caza cuerpos, caza atención. Le explicó que esas cosas no necesitan llevarte. Les alcanza con que sepas que existen, con que recuerdes el sonido, con que alguna noche, cansado o distraído, levantes la mirada. La última regla no es no mirar, le dijo. La última regla es no creer que ya pasó. Hoy Pedro evita los caminos viejos, no duerme bajo techos de chapa, no se queda donde escucha ruidos que no entiende. Y aún así, dice que a veces, en medio de la noche, algo raspa despacio arriba de su casa. No fuerte, no desesperado, como recordándole que sigue ahí. Pedro no mira, nunca mira, pero sabe algo que nadie quiere aceptar. El rasguñador no se fue, solo está esperando a que alguien crea que ya no existe. Y eso fue lo que me contó Pedro. Nunca quiso grabarlo, ni que su nombre apareciera. Solo pidió que no se tomara como una historia más, porque hay cosas que no buscan ser vistas, solo ser escuchadas. Cuando el silencio se vuelve demasiado atento, ya no es momento de preguntar. Es momento de recordar que nosotros los esperamos desde el otro lado.